Saludos, bendiciones. Vamos a iniciar nuevamente con nuestro episodio número 28 en la serie que estamos llevando a cabo sobre el plan de salvación. Hoy tenemos aquí en nuestro pizarrón un diagrama que nos va a hablar acerca de las diferencias entre la fe viva y la fe muerta. Bueno, el diagrama no nos va a hablar o nos habla nada más visualmente, pero se los voy a explicar. El texto para utilizar va a ser Santiago capítulo 2, versos 19 al 26. Pero el mismo texto nos va a llevar en un viaje hacia el pasado para investigar en Génesis capítulo 22, 1 al 14, donde se notó la fe de Abraham, de Isaac, la fe de Abraham para con su hijo Isaac. Voy a explicar, voy a leer. Y también vamos a viajar hacia el libro de Josué en el pasado, capítulo 2, 1 al 21, donde se nos habla acerca de Rahab, la prostituta. Vamos a comenzar por buscar en nuestra Biblia. Nuestra Biblia la tenemos aquí a la disposición y encontramos el texto de Santiago capítulo 2, 19 hasta el 26. Voy a darle lectura a todos los versículos y después ya analizamos parte por parte. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando escribe Santiago esta carta y expone los asuntos de la fe, tengo que remitirlos a ustedes muy particularmente a un versículo que se encuentra aquí donde aparecen las siguientes palabras. Dice, verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? O sea que la fe bíblica, la fe viva, es la fe cuando se actúa fe juntamente con obras. Fe y luego después de la fe hacer exactamente lo que Dios ordena. Pero en cambio la fe muerta, cuando dice al final del versículo 26, la fe sin obras, una fe que no se demuestra con las obras bíblicas, se le llama fe muerta. Son palabras de Santiago y las vamos a aceptar como tales, inspiradas por el Espíritu Santo. Pero Santiago, cuando está explicando, él hace su exégesis, hace su viaje al pasado y entonces nos remonta hasta la historia de Génesis, capítulo 22, del 1 al 14. No se lo voy a leer, pero usted sí lo puede leer. Está usted viéndole el texto, puede usted leerlo en su casa. Pero se lo voy a narrar brevemente. Después de que ya había nacido Isaac y había crecido, Dios habla con Abraham y lo va a probar su fe. Y le dice que tiene que sacrificar a su hijo. No sabemos cuál pudo haber sido la reacción de Sara cuando se entera de la noticia de que Dios ha pedido el sacrificio de Isaac. Pero Abraham no se nos dice más. La información que se nos da nos lleva a la conclusión de que él creyó lo que Dios le había dicho y inmediatamente actuó. Él tenía ya algo de su fe, se centraba en muchas cosas que no voy a hablar ahorita, pero vamos a hablar de el actuar inmediatamente. Abraham, dice la historia, tomó a su hijo Isaac, tomó leña, tomó al muchacho, tomó el fuego, tomó el cuchillo, se preparó y desde el lugar donde estaba se fue hasta el monte Moría. Y allá en el monte Moría preparó el altar, preparó las piedras, hizo todo lo necesario y entonces acostó a su hijo sobre la piedra.
listo para asestar la cuchillada y comenzar a matarlo y comenzar a destazarlo para ofrecer la carne a Dios, así como Dios se lo había pedido. Recuerden que era una prueba. Entonces, cuando estaba a punto de asestar la cuchillada sobre el corazón, sobre el cuerpo de su hijo, una voz salió de no sabemos dónde y le dijo: Abraham, Abraham, detente. Ahora entiendo que en realidad tú crees en mí, que tienes fe en mí. He aquí el animal. Y enredado entre los hierbajos, entre las ramas, estaba un animal listo para ser sacrificado. Se entiende que entonces Isaac fue desatado y entre ambos trajeron el animal y aquel animal fue sacrificado. Por supuesto, él pronunció las palabras famosas cuando su hijo le pregunta, le dice: Padre, aquí está el fuego, aquí está el altar, aquí está la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Lo que nos indica que entonces Isaac desconocía hasta esos momentos que él iba a ser el animal sacrificado. La historia, que usted, así como usted la lee, es hermosa, nos habla de la fe que Dios tiene en el Antiguo Testamento. Pero aquí Santiago únicamente nos la menciona en el versículo 21 acerca de qué sucedió con Abraham. Y en el verso 21, él dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hablamos de la justificación que Dios da a sus hijos cuando sus hijos siguen sus mandatos. Luego dice el verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Entonces fe es perfeccionada por las obras. No basta con tener nada más fe para poder obtener el perdón, la salvación por parte de nuestro Dios. Tenemos que realizar obras para que las obras se perfeccionen nuestra fe. ¿Y qué clase de obras? Obras bíblicas. No hablo de obras físicas, sino obras espirituales. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De esa manera, la fe que sí obedece se le llama fe viva. Pero por lo contrario, la fe que no obedece es igual a una fe muerta, no sirve para alcanzar la salvación, es una fe inactiva. Y Santiago es bastante dura en el versículo 19 cuando dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que Santiago compara la fe desobediente de los demonios con la misma fe desobediente de los humanos. Cuando habla de tú a Abraham y le dice: tú crees que Dios es uno, bueno, no habla con Abraham, pero está hablando en general Santiago y después pone el ejemplo de Abraham. Entonces es lo mismo en esta época. La fe que cualquier persona tiene, si es una fe desobediente, es una fe inactiva. La fe bíblica no significa nada más tener el consentimiento mental, científico, de que aceptar que algo es realidad o afirmar que algo es cierto, sino que la fe bíblica es cuando, aparte de aceptar esas verdades, se tiene confianza en las promesas de Dios y se demuestra la fe en la obediencia de los mandamientos de Dios. Después los versículos 25 y 26, después en el libro de Josué, capítulo 2, del 1 al 21, Santiago nos transmite, en los últimos versículos del 25 y 26, nos transmite a Josué, nos remite a Josué, capítulo 2, 1 al 21, donde se narra la historia cuando Josué, habiendo cruzado el río Jordán y habiéndose estacionado en un pequeño poblado, envía espías a Jericó. Y al llegar a Jericó, el rey de Jericó se entera que andan espías judíos investigando cómo está el ejército, cómo están las preparaciones para defenderse de la invasión de los hebreos. Así que entonces una prostituta llamada Rahab, creyendo y oyendo acerca de que ya venía el pueblo judío por el desierto y que iban a conquistar Jericó, porque la historia ya se había esparcido, 40 años en el desierto son suficientes para que los beduinos, los comerciantes, hayan llevado la información a todos los pueblos vecinos de Canaán.
Así que entonces la prostituta actúa de una manera en la cual ella va a demostrar su fe aún sin ser judía. Ella escondió a los espías y cuando los soldados llegaron a su casa para investigar si acaso los había visto, ella les mintió y les dijo, ya brincaron y se fueron hacia el río Jordán. Y los soldados siguieron el supuesto camino de aquellos espías y pasados unas horas, Rahab fue y habló con los espías y les dijo, están libres, pueden irse, pero prométanme que van a tener ustedes acciones positivas para conmigo. Ellos regresaron con Josué, le explicaron acerca de Rahab, la ramera, y le dijeron a Josué que le habían dicho a Rahab que tenía que poner en la ventana de su casa una tela roja, indicando que ahí vivía ella. Así que cuando Josué ataca con sus huestes a Jericó, dio órdenes a sus soldados de que Rahab y todas las personas que habían sido influenciadas por Rahab y que estaba dentro de su casa, que no fueran tocadas. Y de esa manera entonces la fe de Rahab se demostró con sus obras. Esos dos ejemplos que nos presenta Santiago son importantes porque ya adelantando un poco más en la Biblia, vamos a encontrar otro libro, el libro de los Hebreos. Y en el libro de los Hebreos, déjeme quitar esto, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, se nos mencionan los ejemplos de fe de bastantes personajes. Sería muy largo el tiempo para estar narrando ahorita de la fe que demostraron todos esos personajes. Pero no necesitamos conocer lo de todo. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 11, del 1 al 40. Si ustedes gustan nada más brincarse unas cuantas páginas hacia atrás en su Biblia, usted va a encontrar, si acaso está usando su Biblia, va a encontrar Hebreos capítulo 11, y muy particularmente lo voy a llevar a usted a los versículos desde el 1 hasta el 40. Son muchos personajes, no lo voy a leer todos, el tiempo es lo que nos detiene, pero vamos a centrarnos en el verso 24. Leyendo el 1 nada más, 2 y 3, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y se menciona más, porque por ella, por la fe, alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, nosotros ya ahora, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que por lo que se ve fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe creemos nosotros en la teoría de la creación del universo, mientras que ya sabemos que hay doctrinas humanistas, doctrinas científicas, que le atribuyen al inicio del mundo muchos millones de años. Nosotros por fe creemos que solamente son algunos 6,000 años aproximadamente. Pero usted es libre de creer las teorías de Darwin o es libre de creer la teoría creacionista que nosotros promovemos. Pero el versículo 4 concretamente dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. El autor de los Hebreos nos remite al libro de Génesis capítulo 4 versos del 3 al 10. Cuando después de que Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, Abel y Caín, sus descendientes, son enseñados cómo ofrecer sacrificio. Y vamos a ver aquí una parte de la enseñanza que ellos recibieron. Vamos a poner a Abel. Abel es un hijo de Adán y de Eva y Caín. Y ambos son representativos de la fe viva y la fe muerta. A Abel y a Caín se les menciona, se les dice que tienen que realizar sacrificios para agradar a Dios, para dar gracias a Dios. Una costumbre que notamos que desde aquel entonces Dios lo promovió. Entonces Abel, simplemente la orden era que tenían que sacrificar animales. Normalmente tenía que ser un animal puro, un animal aprobado por Dios. Y entonces Abel vino y Caín también se le dijo que tenía que sacrificar animal. Entonces Caín también recibió la misma instrucción, tenía que sacrificar un animal. Ambos siguieron la primera parte de la instrucción. El altar
debía de ser de piedra sin labrar. Vamos a imaginarnos un montón de piedras, unas 3 piedras paradas, y entonces una piedra laja, y encima de la piedra laja, ellos van a venir y van a sacrificar su animal, deben de sacrificar su animal, y ese animal que va a ser sacrificado, obviamente va a ser dividido en piezas, y le tienen que prender fuego. Y al prenderle fuego, entonces el animal es quemado, es sacrificado a Dios, y Dios se va a agradar de ese sacrificio. Hasta estos momentos de hacer el altar, vamos a decir que Caín y Abel están haciendo exactamente las mismas instrucciones, están siguiendo las mismas instrucciones por parte de Dios. Están haciendo su altar, preparan su piedra laja, le prenden fuego y comienza a arder. ¿Qué puso Abel encima del altar? Puso un animal, así como Dios había ordenado. Pero ¿qué hizo Caín? Caín no puso animal, eliminó esta instrucción de Dios y él prefirió poner lo que él tenía a la mano, lo que estaba mejor para él. Él fue agricultor, entonces él presentó vegetales. No dudamos que haya presentado el mejor vegetal, vamos a decir, presentó la mejor sandía, presentó los mejores elotes, presentó también los mejores ejotes, presentó las mejores uvas, presentó lo mejor, los mejores camotes asados, todo, pero eran vegetales. ¿Dónde está la diferencia entonces de la fe de Abel y de Caín? La fe de Abel se considera una fe viva porque siguió las instrucciones como Dios dice, no como él hubiera querido. Igualmente, Caín, su fe se considera una fe muerta porque modificó la instrucción de Dios y modificó un poquito, usted dirá, pero nada más fue un poco porque de todos modos su ofrecimiento fue hecho de lo mejor que había cosechado. Sí, pero aún así, aunque la intención sea buena, de todos modos ofreció un sacrificio diferente. Cuando las instrucciones de Dios, nosotros los humanos, las variamos y variamos un poco de lo que Dios nos pide y ofrecemos algo según nuestra opinión, según nuestra costumbre, según nuestra cultura, no estamos entonces teniendo una fe viva, estamos teniendo una fe muerta. En esta época, el Nuevo Testamento es donde se encuentran las leyes y las normas para obedecer los mandatos de Cristo. Pero cuando utilizamos leyes del Antiguo Testamento y las mezclamos con leyes del Nuevo Testamento, o cuando seguimos doctrinas o mandamientos hechos por hombres, hechos por humanos, y que han formado unas grandes iglesias, imponentes iglesias, las han formado en base a sus enseñanzas, no en base a las enseñanzas de Cristo, no importa qué tan grandes y hermosas sean esas iglesias y qué tan poderosas sean, pero han violado parte de los mandamientos de Dios y están haciendo están enseñando algunas cosas de lo que Dios enseña, pero otras cosas son doctrinas personales. Por eso, la fe muerta es una fe que es cuando la persona hace cosas de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Déjeme brincarme rápidamente en el mismo capítulo 11 de los Hebreos al versículo 7. Y vamos a ver otro personaje aquí. Dice el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca del diluvio, era la lluvia que venía, nunca había llovido en esos momentos de la historia, de acuerdo a Génesis capítulo 6, versos 13 al 22, Noé, dice, cuando fue advertido, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Estamos analizando, recuerden, Hebreos 11 desde el 1 al 40. Y esto es importante porque ahí puede usted encontrar las citas, Hebreos 11 desde el 1 hasta el 40, las citas que estoy mencionando y los detalles, aunque no ponga aquí las citas para cada acto, pero tenemos que recordar que estamos analizando todo el libro de los Hebreos y nada más algunas secciones vamos a mirar. Vamos a ver entonces ese versículo 7 y quitamos lo de Abel y de Caín, y vamos a poner aquí lo que Dios le ordenó a Noé. ¿Qué le ordenó literalmente a Noé? Le ordenó que tenía que construir un arca. El arca que tenía que construir tenía medidas especiales. Esas medidas especiales tenían que ser respetadas. Ahora, las medidas tenían que ser
respetadas. No voy a decir cuáles son las medidas, pero usted las va a investigar en sus Biblias. Cuando veamos esta información, los va a remitir a un texto que va a ser Génesis 6 del 13 al 22. Y ahí donde vamos a mirar el asunto del diluvio. Y ahí donde vienen las medidas. También le dijo la clase de madera que tenía que hacer, y también le dio el plano de la construcción del arca. Entonces el arca fue construida de acuerdo al plan de Dios, no de acuerdo al plan de Noé. Si usted observa, esto no es un barco. Si un ingeniero hubiera estado presente, entonces le hubiera sugerido a Noé: mira, al barco le tienes que poner una proa, le tienes que poner una quilla, le tienes que poner velamen. Velamen son las velas para que el viento impulse, y de esa manera entonces vas a hacer un barco que va a ser resistente. Pero si Noé hubiera hecho un barco de acuerdo a las instrucciones de un ingeniero, entonces no se hubiera salvado. Porque aquí tenemos que entender que si Noé se salvó, no fue tanto por la construcción que hizo. Noé se salvó y su familia se salvaron fue por obedecer los mandatos de Dios. ¿Qué cosa pasó entonces en el diluvio, cuando ya llegó el diluvio y entonces el arca estuvo flotando? ¿Qué sucedió? Que realmente el arca se salvó después de que venían los grandes tsunamis y comenzó a crecer el nivel del agua, y no había río, no había laguna donde se construyó el arca. No, lo que pasó fue lo siguiente: es que Noé no se salvó por el barco que hizo. Noé se salvó porque confió en el poder de Dios. Y vamos a decir que Dios, con su poderosa mano, es el que detuvo el arca con su poderosa mano. Entonces la mano de Dios fue la que intervino para poder salvar a Noé y a su familia en el diluvio. Entonces, esto es bien importante. Simplemente la fe viva es cuando uno realiza las cosas de acuerdo a las instrucciones que Dios proporciona, no de acuerdo a como nosotros queremos. Cuando hacemos las cosas conforme a nosotros queremos, entonces nosotros modificamos. Noé, con la injerencia de sus ingenieros, pudo haber hecho el barco de diferentes medidas, de diferente madera y un plano diferente. Pudo haber hecho muchas cosas, pero Dios no. Dios se sujetó a las instrucciones que Dios le dio en las medidas, en la clase de madera y en los planos exactamente. Cómo dividió por dentro, cómo fue llevando los animales, cómo fue llevando los alimentos para los animales. Y cuando todo estuvo hecho, la Biblia simplemente va a decir, usted lo va a leer, que la puerta la cerró Dios, no la cerró Noé. La cerró Dios, dando a entender que aunque después las demás personas que se les estuvo predicando antes del diluvio querían salvarse, la puerta ya estaba cerrada. Si usted va a querer salvarse cuando ya está a punto de morirse, ¿qué cosa le va a dar a Dios? No le va a dar nada de su vida. Ahorita que usted tiene entendimiento, es cuando usted tiene que modificar su pensamiento, tiene que modificar su actitud y tiene que entender que Dios sigue siendo paciente para con usted. Esto es respecto a la fe de Noé. Se demostró construyendo el arca como él quería. Vamos a buscar un tercer personaje, porque recuerden que el tiempo lo tenemos corto y no estamos ahorita analizando libros completos. Estamos viendo nada más cuestiones de la fe viva y la fe muerta. Son ciertos capítulos nada más. El tercer punto que vamos a analizar se encuentra en el verso 17. En el verso 17 se menciona lo mismo que se mencionó en Santiago. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Porque ya se le había dicho, dice el verso 18, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, ya después menciona el versículo 20, la bendición para Isaac y para Jacob y para Esaú respecto a las cosas venideras. Pero la forma de actuar de Abraham, en el texto anterior, en Santiago, dibujé más o menos, no dibujé, pero dijimos que Abraham fue
bendecido por su fe. Abraham llega desde el lugar de donde él existe, avanza en su camino, va cargado con la leña, va con su hijo y llegan a un monte. El monte se va a llamar el monte Moría. En ese monte Moría, que está por Jerusalén, es donde se tiene que hacer el sacrificio. Así que Abraham viene y prepara el altar. Ya tenían todo el mundo en el Antiguo Testamento, todos los seguidores de Dios, tenían información de cómo tenían que ser los altares. Tenían que ser de piedra sin labrar y una laja en donde sacrificaban los animales. Así que nos imaginamos entonces a Isaac recostado, listo para ser sacrificado, y encontramos a Abraham listo con el cuchillo, listo para matar a su hijo y destazarlo. Pero cuando aparece entre las breñas, entre las ramas, aparece aquel animal, aquel cuadrúpedo, y la voz de Dios que le dice: detén tu mano, Abraham. Ahora entiendo que tú eres una persona que me obedece. Aquí está el sacrificio. Y entonces Abraham entendió, pero Abraham iba a cumplir. Mucha gente duda, dice, no, quizá Abraham no iba a cumplir su promesa de sacrificar a Isaac. Pero según el texto del verso 17 y 18, cuando se le dijo, 18, en Isaac te será llamada descendencia, ¿qué es lo que pensó Abraham? Verso 19, dijo: pienso que Dios es poderoso. Pienso que Dios me va a cumplir lo que me prometió, me va a dar una gran descendencia. Y pienso que Dios me puede regresar de entre los muertos a mi hijo Isaac, aunque yo lo mate, aunque yo lo sacrifique. Y dice el texto 19, dice, en sentido figurado, le volvió a recibir de entre los muertos a Isaac. Pero eso, la fe de ellos fue válida, mis estimados videovidentes. La fe de ellos fue válida, así como se nos menciona en el capítulo 11 de Hebreos, porque hicieron las cosas como Dios ordenaba, no como ellos querían. Y ahora yo le pregunto a usted, está conociendo mucha información que poca gente en el mundo conoce, porque mucha gente simplemente es religioso sin analizar. Pero estos párrafos son claros acerca de lo que es la fe. Nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a edificar su iglesia. Le ordenó a los apóstoles que fueran y enseñaran el evangelio. Y les ordenó que los que creyeran y fueran bautizados serían salvados y los que no creyeran serían condenados. No hablaba de ninguna otra iglesia. Usted en el Nuevo Testamento, usted tiene información suficiente. Ahora sí le pregunto, ¿qué clase de fe tiene usted? ¿Una fe viva o tiene usted una fe muerta? Usted elige, usted seleccione. Usted sabe lo que va a hacer con su vida. Cualquiera que sea su decisión, en este momento que está vivo, mis bendiciones para ustedes. Nos miramos en el siguiente video.